Guidini Rodil presenta Humanos con Recursos, donde los recursos humanos son los protagonistas. Buen día, Matías. Bienvenidos. Buen día, Cecilia. ¿Cómo estás? A Humanos estás? con Recursos. Muy bien. Aquí estamos, como todos los miércoles, ¿no? Claro que sí. Para charlar sobre recursos humanos, las personas, el mundo de las empresas y bueno, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral y el empleo, ¿no? Así es, y por supuesto en este mundo de los recursos humanos, las empresas, el trabajo y lo que compartimos cada miércoles, hay vías de contacto. Estamos en contacto a través de las redes, a través de Twitter, @JMGuidini, a través del Facebook del Muro Humanos con Recursos, a través de la posibilidad de mirar lo que sucede en este estudio, en este momento, en el aquí y en el ahora, además de escuchar a través del canal de Guidini Rodil en YouTube, por supuesto, también allí nos pueden ver y estamos en contacto. Así es, y tenemos como todos los miércoles, como es costumbre ya, un tema con el cual vamos a estar conversando con un invitado acá en vivo en los estudios, un tema interesante, una vuelta de tuerca que le vamos a dar al tema del liderazgo, ¿no? Hablamos de las personas en las empresas y obviamente hay una función, un rol que tiene que ver con cómo conducir y cómo liderar, pero no solo eso, este año, esta temporada 2015, pensándolo desde la corrupción, ¿no? Ese hecho que tanto nos influye todos los días en el ámbito de las empresas. Bueno, liderazgo y corrupción en un ratito con nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar, pero antes vamos a meternos en la búsqueda, ¿no? En la búsqueda laboral que tiene que ver con la oportunidad de empleo. Así es, como cada semana hay una búsqueda, hay una posibilidad que se abre, por eso les pedimos que tengan en cuenta, como cada miércoles, la posibilidad del contacto de nuestro mail humanosconrecursos@guidinirodil.com. 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana, hoy ya tenemos la búsqueda entre nosotros planteada y nos ponemos de lleno en el tema y por supuesto en la presentación de nuestro invitado hoy. Así es, estamos con Rodolfo Rivarola, que es profesor del IAE Business School. ¿Cómo andas, Rodolfo? Bien, claro, buen día. Bienvenido, Una repetición, ¿no? Ya estuvo con nosotros el año pasado haciendo una introducción al liderazgo y para este año, un poco conversando con él, surgió una variante, ¿no? Que tiene que ver con, él decía, el liderazgo y la corrupción. ¿De qué se trata eso, Rodolfo? ¿Por dónde vamos? Bueno, el tema de la corrupción es algo que ya le vengo dando vueltas desde el año pasado. Hace muchos años que estoy con el tema de liderazgo y ustedes me han escuchado que yo voy en contra de la palabra líder. Me gusta el liderazgo como acción, porque a veces el líder se confunde con el rol de autoridad. Y la verdad es que hoy en día en Argentina, y hoy está sobre el tapete el tema de la corrupción. A veces lo escuchamos mucho en lo político, ahora salió mucho en el deporte. El deporte, en el fútbol, ¿no? Sí, con el fútbol, con los temas de la FIFA, de la AFA, además justo... El incidente de Boca con River, que también atrás subyace algo raro. Bueno, yo estuve justamente preparándome para venir acá, hablando con un colega mío también del IAE, Hernán Etienot, que él es el que maneja, académicamente maneja el Centro de Deporte y Management del IAE, y me comentó un punto interesante que aplica a las empresas, que es que hoy en las empresas se habla mucho de romper las reglas, del líder innovador, de que lidera, que rompe las reglas. Creatividad, ¿no? Asociado a creatividad e innovación, pero por otro lado, salís de una charla de innovación, entras en otra y la gente de compliance, la gente de control, te dice, mira, las normas son estas, hay que cumplirlas, hay que firmar, hay que seguir las reglas, las normas. Es una ensalada rusa en la cabeza. Entonces, ¿a qué norma nos referimos en un contexto o en otro? Y creo que parte de resolver los temas de corrupción son poder abordar los desafíos complejos que viven las empresas en donde no está clara la línea. Ajá. La ley te marca una línea, la interpretación de la ley y el sentido que mucha gente trata de tomar para de sacar partido de esto, bueno, hoy está muy, muy en boga y casi que hoy la sociedad es como que con estas frases como, bueno, si deja algo el político que robe, pero si deja algo está bien. Y algo parecido en las empresas, bueno, si distribuye
déjalo hacer un poco lo que quieras, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que combatir. Y en esto de hablar de, bueno, ahora no es líder, ¿cuál sería la palabra correcta? Porque me inhibiste. Autoridad. Autoridad. Bueno, cuando sucede un hecho de corrupción en una empresa o fuera en un ámbito político, digamos, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Es absolutamente del líder? ¿Es del sistema, por llamarlo de una forma? Es compartida. Es compartida. La autoridad tiene mayor responsabilidad por el cargo que tiene de hacerse justamente responsable de lo que tiene que ver con ámbitos de corrupción, con clarificar. A veces hoy en día, habiendo tantas normas y tantos stakeholders que piden cosas de las empresas, compliance ha sido una gran respuesta, pero es una respuesta técnica que no aborda todo. De hecho, muchas empresas adolecen de un espíritu de hacerlo bien, sino más bien que es un sentido a veces superficial. Es decir, cumplo con compliance y después veo cómo hago, pero no hay un sentido de realmente hacer las cosas de valores, como se deben, de valores, de propósito. A veces es difícil porque si vos no lo haces, lo hace la competencia y te saca una ventaja. Claro. Entonces, ahí hay un camino arduo para seguir, para no contribuir al mal que hacen muchos. Pero esa sensación de decir, bueno, como me lo dijo mi jefe o mi gerente o el director va por ese camino, lo tengo que hacer, también es una excusa o un lugar, no sé si, no debe ser fácil, pero un lugar para escaparse y decir, bueno, a mí me dijeron que tiene que hacer esto, ¿no? Bueno, exactamente. Por eso la autoridad tiene más responsabilidad, pero muchas veces a la autoridad la dejan sola. A la autoridad se le asume que si la autoridad está yendo por ese lado, querrá decir que está bien, querrá decir que no hay que tocarlo. Y yo creo que una autoridad necesita de reportes, necesita de un equipo que no sea complaciente, pusilánime, obediente en extremo, sino que sea desafiante, que le pueda plantear los temas que causan duda, que a lo mejor están yendo en contra de valores de la organización o valores de la persona, y muchas veces esto no sucede, entonces se le deja las manos libres a la autoridad. Claro, y en esa línea, ¿hay alguna, vos que estudiás mucho tema de liderazgo, sabés, Cecilia, estamos acá con un especialista, ¿hay algo que tenga que ver con que el que está ahora liderazgo, ya me equivoco todo el tiempo, pero digamos, la autoridad corrompe, o sea, quien tiene el máximo poder, porque uno ve que los casos, ¿no? La FIFA es un caso paradigmático y en las empresas lo mismo, o el que tiene abajo también tiene, pero me parece como que ese lugar es como que te influye. Bueno, te a ver, la definición de corrupción internacional es el abuso de un poder o de un servicio que se te otorga o de una autoridad que se te da o una confianza que se te confiere, el abuso para beneficios propios o de un grupo justamente de ese poder. Entonces, cuanto más poder tenés, más posibilidades tenés de corromper. Claro. Entonces, eso sería como la cuota objetiva. Pero desde lo personal, que vos también estudias mucho, o sea, ¿hay algo que a vos te tiente más? Porque cuando vos decís, o sea, la persona es íntegra, pero bueno, cuando tengo mucha, me tiento, porque y cuanto más hay, la tentación es más grande. Claro. Con lo cual, la persona que está en la autoridad y el sistema que le otorga autoridad tienen que estar anclados en un propósito común, en valores, para poder sortear las tentaciones, que son un montón. A veces un entorno ambiguo y poco claro es el caldo de cultivo para empezar la corrupción. Ok. Y digamos, entonces, ¿cuál sería en definitiva, hablando ahora de un buen, de alguien que conduce bien, autoridad, líder, después tal vez más adelante repasamos bien qué es esto del liderazgo, el líder, si se nace o se hace, es un lugar que siempre hay que recorrer, pero ¿cuál es la responsabilidad, digamos, para tratar de superar estos hechos de corrupción y decir, bueno, la gente que nos conduce, digamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que abordar estas situaciones como para decir, bueno, vamos a cambiar y tratar de cada uno aportar su grano de arena para que la cosa cambie, ¿no? Bien. Ahí, en principio hay que tener claro, hoy tenés, como yo te decía, tenés un extremo que son las normas de compliance, que muchas veces en las empresas multinacionales o en algunos casos proveedores de empresas multinacionales te fijan cierta normativa que vos tenés que cumplir. Entonces eso te da cierta pauta, por ejemplo, para no entrar en trabajo en negro,
en facturación en negro, etc. Ahora, a veces las empresas como las personas hacen como un cumplo y miento. Es decir, o cumplo, pero internamente si no estuviera la norma yo no lo haría. Entonces, con lo cual a nivel valores no estás tan convencido. Es un poco más superficial. Claro. Entonces, ahora, es necesario que estén esas reglas y es necesario que haya organismos y mecanismos que las hagan cumplir, pero es como, digamos, como el piso, como el mínimo. Claro. Después hay que ir a ver cuáles son los valores que están metidos en las decisiones y si estás dentro de mecanismos extorsivos. Y en esa línea, la última para esta etapa, ¿no sería mejor o ideal que la gente vaya creciendo, vaya siendo promovida en las organizaciones, no tanto por cuestiones técnicas, sino más por cuestiones de valores, ¿no? De forma tal, bueno, tengo el mejor ingeniero, pero después, bueno, como decís vos, no sabemos qué tanto gestiona, pero bueno, como es el mejor, ¿no? Yo creo que ahí el problema es ponerlo como una dualidad, como una A o B. Evidentemente necesitamos personas que sean muy buenas técnicamente y que tomen decisiones siguiendo valores. Sí, pero si no hay, te va a decir la empresa, ¿qué hago? ¿Dónde tengo que elegir? Y si tenés que ir por la disyuntiva, yo creo que es mejor elegir personas con una trayectoria decidiendo con valores y que pueda aprovechar y formarse en los temas técnicos. Me parece que eso es más importante. Bien, coincidimos. Bueno, estamos, Cecilia, tratando de entender este liderazgo que cruza, ¿no? Los hechos de corrupción. Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a volver a algunas cuestiones básicas de liderazgo que siempre está bueno recordar, que tienen que ver, bueno, con qué implica. Y un ejemplo muy lindo que le voy a pedir a Rodolfo que cuente sobre el ISO. Muy bien, estamos juntos en Humanos con Respeto. Estamos hablando de liderazgo y corrupción. Está Rodolfo Rivarola con nosotros. Y ese es el tema, arduo. Sí, y bueno, recorrimos un poquito lo que era el tema asociado a la corrupción, tal vez ahora para dejar algunas definiciones esenciales que siempre vienen, me gustaría repasar, Rodolfo, el ABC, ¿no? Vos hablás de liderazgo, decís, no me gusta el líder, esa autoridad, ¿cuál es la diferencia entre líder y autoridad? ¿Qué corresponde decir? Sí. A ver, yo también decía la vez pasada que ya me sometí a la palabra líder porque es tan fuerte en el imaginario y en el vocabulario de la gente, que la verdad que me gusta ahora más distinguir líder y liderazgo. Se asocia líder al jefe, a la jefa, a la persona que maneja una organización, un país, una comunidad, etc. Entonces, ¿por qué no me gusta? Porque justamente lo que conlleva es que es el único que puede liderar. El líder es el único que puede liderar. Y si entiendo liderazgo como el verbo o la actividad de movilizar a un sistema de personas a que enfrente y progrese en sus desafíos complejos, entonces el líder o la autoridad tiene una fuerte responsabilidad para movilizar. Pero no es el único. Pero no es el único. De hecho, como te decía alguna vez que conversábamos, muchas veces el que lidera es el nuevo. En temas de corrupción, generalmente hay hábitos que se dan en algunas organizaciones, por ejemplo, cómo se contabilizan ciertos gastos. Claro, ya hay una costumbre, es así. Está esa costumbre. Y llega el nuevo y hace la pregunta. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué estos gastos del gerente general se ponen acá? ¿Y qué le dicen todos? Cállate. O sea, te van a matar. A este no va a durar una semana. Claro. Ahora, el nuevo ahí está liderando porque está poniendo un tema sobre la mesa que no hace sentido, que no tiene a lo mejor un criterio de razonabilidad o transparencia. Bien, y volviendo con lo básico, igual no puedo dejar de preguntarte vos, que aparte te gusta el deporte, hoy con la situación de Messi, que de vuelta caemos sobre si es líder o no es líder, en dos líneas, desde lo conceptual, vos de tu especialidad. Bueno, ¿cómo es su caso? ¿Es un caso atípico? A ver, yo ahí distingo dos cosas. Yo pienso que en el deporte el capitán de un equipo está asociado, si querés, a dos reputaciones. Hay una reputación técnica que es muy importante para un equipo y claramente Messi debe ser el que más reputación técnica tiene, no solo de la selección. Pero también hay otra reputación que tiene que ver con la persona que se hace cargo, que se hace responsable. En un equipo de fútbol profesional, como una selección que además representa un país, eso yo creo que está distribuido entre el entrenador, el cuerpo técnico, el capitán
y los que se suele decir los líderes del equipo, o aquellos que son más responsables, Los que se más juntan, antiguos. los que se juntan, ¿no? Cuando hay un problema, esos 3 o 4. Exactamente, que probablemente en la selección sean los más antiguos, sea un Mascherano, Sí. un Messi por su relevancia. Entonces, a mí me parece que esa parte de hacerse cargo de la tensión que supone ganar una final, Está más en duda. está débil entre el entrenador, Messi, Mascherano. Por ahí no está del todo claro quién se tiene que hacer cargo. Yo vi a un Messi desconocido en la semifinal, cómo se hizo cargo, cambió su esquema de tener que meter goles a hacer que otros metan, Claro. y funcionó. A lo mejor nos generamos una expectativa, bueno, ahora va a ser lo mismo en la final. Vaya uno a saber por qué ahí tal vez cambió su modelo tradicional y demás. Cortita de Wes, otra, Rodolfo. Mucho habla de líder, se nace, se hace, se puede hacer o no. ¿Qué sería lo correcto No, pensar? de vuelta yo creo que esto es una dualidad ficticia. Okay. Claramente está comprobado por múltiples investigaciones que no hay gente dotada al nacer para ser líder. Hay gente que nace con un montón de cualidades que las puede poner al servicio de los requisitos de liderar. O sea que yo te diría... Las cartas están abiertas. Es mucho más se hace que nace, pero no puedo negar que la gente nace con dones, nace con Correcto. carismas que se pueden aplicar, pero no es de dotados. Ok. Y te cuento, Cecilia, que Rodolfo en el IAE tiene un programa muy interesante que se llama Liderazgo, Conflicto y Coraje, ¿no? Que es un poco ahí el emblema, un lugar donde pasan experiencias, no sé, únicas, la gente sale así como transformada. Y no sé si tal vez para explicarlo, vos la vez pasada habías hablado de un ejemplo de lo que tiene que ver con el liderazgo, el conflicto, que tiene que ver con el guiso, ¿no? Que en esta época invernal está buena. Esta época invernal está buena. Yo pienso que los desafíos adaptativos, los problemas difíciles que enfrentan las personas que están en autoridad o las que no tienen una autoridad formal, son como un guiso. Es decir, me gusta separar en tres ideas que son la de tensión, evasión y agresión. Me parece que cuando aparece un problema difícil, usualmente o usamos la agresión y mandamos, bajamos línea, agredimos, presionamos, no damos libertad al otro o al equipo. O usamos la evasión. De eso no se habla, lo hablamos de una forma informal, no lo tocamos, lo vamos dejando para después, y generalmente es una dualidad que pasa de tensión, de presión o agresión a evasión y viceversa. Creo que la tensión productiva es el nivel de calor, el nivel de conversaciones difíciles que tiene que haber. Y lo comparo con el guiso, porque un guiso que no tiene temperatura es un guiso que termina siendo una ensalada fría. Sí, es horrible. Horrible, dura. Ahora, un guiso con calor, con tiempo, con un ambiente contenedor, que suelen ser los valores, el propósito común, y después de unas horas... surge lo bueno. Lo primero que pasa es que los ingredientes se ablandan. Imagínate si la gente se ablandara para ser más vulnerable, para permitir. Y después que se empiezan a nutrir mutuamente. Largas cosas. La zanahoria tiene un poquito de gusto a caldo, tiene un poquito de gusto a hueso, a carne. La carne tiene gusto a zanahoria, a choclo. Entonces los ingredientes se empiezan a mezclar y realmente se hace un buen guiso, sin llegar a la agresión, que ya se quemaría, o se hace un pastiche, que ya es como un puré. O sea que hay que darle tiempo cuando hay un problema difícil como para que la cosa se vaya cocinando, en el buen sentido. Hay que darle tiempo, hay que darle un marco temporal, hay que darle un propósito, es decir, ¿para qué nos metemos en este lío? Para hacer un guiso sería, pero claro, si no tenés claro por qué estamos buscando, resolviendo, se traba todo. ¿Para qué nos vamos a discutir entre nosotros? Y bueno, hay que anclarlo en un propósito común. Y bueno, y después tiene que haber convicción de la autoridad o el líder, como decís vos. O el cocinero sería. No, porque la autoridad está dentro. Eso. Cocinero sería como Dios, de más lejos. Acá la autoridad está metida adentro y es uno más. Está buena esa. Siempre metido dentro del guiso. Sí, calentándose también. Totalmente. Bien, y como uno más. Bueno, no es uno más, tiene su responsabilidad distinta. En la carne. Se tiene que hacer cargo de su rol. Okay. Pero está metido adentro. Si se quema el guiso, se quema también. Interesante. Bien.
Y a eso, veces hay sabores dominantes en el guiso, ¿no? Predomina un sabor más que el otro y por ahí se debe notar el sí. rol de Y quien me gustó ejerce. eso del liderazgo de hacerse cargo, ¿no? Que viene mucho por ahí, ¿no? Me parece que no es alguien que tenga el conocimiento técnico, sino el que dice, bueno, yo me hago cargo y con esto vamos a salir para adelante, ¿es así? Sí, tiene que escuchar, tiene que estar abierto, tiene que generar un ámbito en donde el resto del sistema también esté habilitado a liderar, a poner los temas sobre la mesa, a discutirlos, a conectar con el propósito, a ir construyendo una historia común que sea superadora. Bien, bueno, se nos va el tiempo, Cecilia, tenemos una clase de liderazgo puesta en nuestro espacio, entonces siempre queda un poco corto, pero sabemos que siempre después todas nuestras conversaciones quedan en nuestras vías de contacto, ¿no? Por supuesto, las conversaciones, la posibilidad de volver a ver el programa, ya que tenemos esta posibilidad de que un programa de radio se pueda mirar al mismo tiempo, tenemos un montón de posibilidades de contactar y de preguntar a través de Facebook, a través del canal de YouTube, donde pueden ver el programa, como les decía, y a través del Twitter como vía de consulta y de contacto. Y Llegamos al final. La última, déjame, porque si no me matan, hoy te voy a mandar un feliz cumpleaños a Aurelia, que es mi hija y cumple 3 años. Ay, ¿cómo no la tendríamos que haber empezado? Sí, por bueno, ahí, bueno, feliz cumpleaños, Aurelia. Siempre está el tiempo para Qué mandar. lindo, bueno, Ahí va. que hay que celebrar, ¿eh? Exactamente Hay que celebrar. cuando termina el día. Me parece muy bien. Bueno. Nos reencontramos el miércoles próximo. Así es, hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Humanos con Recursos.